Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre las personas que a lo largo de la historia creyeron estar hechos de vidrio. A eso se le llamó la enfermedad del vidrio o la ilusión del vidrio. Las enfermedades mentales han estado presentes en la vida del ser humano desde hace miles de años, pero se creía que el comportamiento errático era un castigo de los dioses o que las personas estaban poseídas por espíritus malignos. Para dejar salir esos espíritus, les hacían un pequeño agujero en el cráneo, una práctica conocida como trepanación, y hay evidencia arqueológica de su uso que data del 6500 antes de nuestra era. Hubo casos de personas que afirmaron estar hechos de los materiales novedosos de la época. Por ejemplo, en el siglo II, el médico griego Rufo de Feso escribió sobre un hombre que pensaba ser una pieza de cerámica. Pero ese no fue el único caso. En textos medievales tempranos se registraron casos de personas convencidas de estar hechos de loza, y como en su mayoría eran hombres, fueron apodados hombres de loza. Ese delirio fue el predecesor de la ilusión del vidrio, registrada en Europa por primera vez a finales del siglo XIV. Aquellos que padecían esa enfermedad estaban convencidos de estar hechos de vidrio, y uno de ellos fue el rey Carlos VI de Francia. Carlos VI nació en París el 3 de diciembre de 1368. Sus padres fueron Carlos el Sabio y Juana de Borbón. A los 18 años puso fin a la regencia de sus tíos y tomó el control de su reino. Sin embargo, comenzó a tener episodios psicóticos. El primero tuvo lugar en 1392, pues durante una campaña militar al norte de Francia mató a 4 de sus hombres. En una ocasión olvidó cuál era su nombre y hasta olvidó que era rey, y en otra no reconoció a su esposa y le pidió a sus súbditos que la atendieran para que no lo estuviera molestando. De ser conocido como Carlos el Amado, pasó a la historia como Carlos el Loco. En 1405 duró 5 meses sin querer bañarse o cambiarse de ropa, y como era de esperar, su cabeza se llenó de piojos y su cuerpo de dolorosas llagas. Posteriormente, el rey comenzó a creer que estaba hecho de cristal. Le atemorizaba chocar con un mueble o con una persona, pues creía que se rompería en pedazos, por lo que evitaba salir de sus aposentos. No permitía que nadie lo tocara, ni siquiera su esposa. Para evitar romperse, se protegió de varias formas. Ordenó que le cosieran varillas de acero a su ropa. Con esas prendas se cubría la mitad superior, y para la otra mitad se envolvía en mantas acolchadas y permanecía inmóvil durante horas para evitar romperse. A ese respecto, el futuro Papa Pío II mencionó: el rey pensaba que estaba hecho de cristal y no se dejaba tocar. Hizo que le pusieran barras de hierro a su ropa y se protegió de muchas maneras para no caer y romperse. El rey Carlos VI murió en octubre de 1422 a los 53 años, sin haber superado ese delirio. Durante los siglos siguientes, la ilusión del vidrio se extendió a otras partes de Europa, y curiosamente aquellos que la sufrían eran descritos como personas brillantes y de gran ingenio. Hacia 1450, el artista de vidrio veneciano Angelo Barovier inventó el cristalo, un vidrio totalmente transparente que fue visto por muchos como algo mágico, incrementándose los casos de ese delirio. Por ese motivo, se cree que algunos delirios surgieron cuando ciertos materiales se pusieron de moda. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando el concreto comenzó a ser utilizado como material de construcción, no faltó el que pensara que su cuerpo estaba hecho de concreto. Diversos médicos en toda Europa registraron casos de pacientes que creían que sus extremidades estaban hechas de ese material. El delirio del concreto desapareció cuando su uso se generalizó. Los hombres en particular fueron los más susceptibles a creer que sus traseros estaban hechos de cristal y que se romperían si no se sentaban sobre un cojín, lo que los orillaba a llevar uno a todas partes. Y probablemente hubo más de una persona con el deseo de darles una buena nalgada para probar que sus traseros no eran de cristal, como les contaré a continuación.
En 1561, un parisino estaba convencido de que su trasero estaba hecho de vidrio y le daba miedo sentarse sobre la letrina porque creía que su trasero se rompería en muchos pedazos. Su médico, lejos de alimentar ese delirio, probó un método más eficaz. Le dio un par de nalgadas y le demostró que sus glúteos estaban hechos de carne y no de vidrio. A inicios del siglo XVII, el clérigo y autor inglés Thomas Walkington, en uno de sus libros, describió el caso de un veneciano obsesionado con su trasero de vidrio y que evitaba salir a la calle, pues le aterrorizaba pensar que algún vidriero lo vería y lo convertiría en una ventana. Pero ni siquiera los vidrieros se salvaron del delirio. En 1626, el médico francés y humanista Louis de Cazeneuve hizo mención de un vidriero que siempre traía atado un cojín a su trasero, a fin de evitar que éste se rompiera. Quizás uno de los casos más problemáticos para los médicos fue el del poeta e historiador holandés Caspar Barleus, nacido en 1585, quien padecía varios delirios: el de persecución, el creer que estaba hecho de paja, el creer que estaba hecho de mantequilla y comenzar a creer que estaba hecho de cristal. Este pobre hombre nunca se sintió seguro. Pero también les tengo una historia de éxito. A finales del siglo XVI, André du Laurens, médico del rey Enrique IV de Francia, se embarcó en una ardua investigación sobre el fenómeno de la ilusión del vidrio, en particular de un miembro de la realeza del que nunca dijo su nombre. Este misterioso sujeto creía ser una especie de jarrón de vidrio, y al igual que Carlos VI temía romperse en pedazos si chocaba con algún objeto o una persona, así que evitaba salir de su habitación. Se dice que les ordenó a sus sirvientes que llenaran sus aposentos con paja por si llegaba a lastimarse o caerse. Su valiente médico, un tanto harto de la situación, ordenó que le prendieran fuego a la paja y cerraran la puerta. Y digo valiente porque se arriesgó a que lo encarcelaran o acusaran de traición por intentar asesinar a un miembro de la realeza. Al final, el anónimo personaje entró en pánico y corrió hacia la puerta, y como ésta estaba atorada, la golpeó con fuerza y pidió a gritos que lo dejaran salir. Del otro lado de la puerta, el médico le preguntó por qué aún no se había roto en 1000 pedazos si se suponía que era de vidrio. A lo que el hombre les contestó lo siguiente: «Ábranse, lo ruego, no me creo de cristal, sino el más miserable de todos los hombres». Y de esta manera, su ilusión del vidrio se rompió en 1000 pedazos. El erudito Robert Burton, en su libro La anatomía de la melancolía, publicado en 1621, hizo referencia a la ilusión del vidrio y a otras creencias extrañas de esa época, como los que temían que su cabeza se les cayera de pronto, los que creían estar hechos de corcho o los que pensaban tener ranas en su vientre. El apogeo de la ilusión del vidrio fue fuente de inspiración para varias obras. Incluso Miguel de Cervantes Saavedra escribió sobre ella en su novela El licenciado Vidriera, en la que el protagonista es un joven de gran inteligencia e ingenio, que quiere ser abogado y está convencido de que todo su cuerpo está hecho de vidrio. Su delirio lo hace perder a su novia, su carrera, y casi muere de hambre por su miedo a salir y romperse. Y viajamos unos siglos más adelante, específicamente a la primera mitad del siglo XIX, y nos situamos en la corte de Baviera, pues ahí la princesa Alejandra fue otro miembro de la realeza afectada con la ilusión del vidrio. La quinta hija de Luis I de Baviera nació en agosto de 1826, y en su juventud fue una jovencita de gran belleza, como podemos apreciar en esta imagen. Pero desde temprana edad comenzó a sufrir trastornos psicológicos. Tenía un trastorno obsesivo-compulsivo con la limpieza y solo usaba ropa blanca, y a diferencia del rey Carlos VI, ella mantuvo la higiene como una prioridad. Después de cumplir 20 años, comenzó con el delirio de cristal. Se obsesionó con la idea de que, cuando era niña, se había tragado una figura de cristal con forma de piano de cola, y estaba convencida de que el piano seguía dentro de ella, y que podía romperse en cualquier momento y perforar sus órganos. Caminaba lentamente por los pasillos del palacio, atenta a su alrededor, pues pensaba que, si se golpeaba con algo o le empujaban, el instrumento musical que habitaba dentro de ella se rompería, causándole la muerte.
Su padre, consciente de la condición de su hija, se negó a casarla. Pensó que su salud mental no le permitiría dar a luz. Él pensaba que la princesa no iba a reaccionar de la mejor manera cuando supiera que estaba embarazada, si ya de por sí la pobre creía que se había tragado un piano de cola. En la década de 1850, el príncipe imperial Luis Bonaparte pidió la mano de la princesa, pero el rey le argumentó que le era imposible entregar a su hija en matrimonio, debido a su frágil estado de salud, pero debo decir que realmente tomó esa decisión porque no quería que su hija se casara con un Bonaparte. La princesa Alejandra encontró refugio en la escritura. A los 26 años comenzó su carrera literaria y escribió sin cesar, desde cuentos, poesía y hasta obras de teatro. Una vida normal como se esperaba en esa época, con esposo e hijos, se le había negado, por lo que escribir fue un consuelo para ella. Alejandra de Baviera murió el 21 de septiembre de 1875 a los 49 años. Y no se sabe si al final siguió creyendo que dentro de su cuerpo tenía un piano de vidrio. En la obra de teatro de Alice Subler titulada El piano de cristal, que se estrenó en Londres en 2019, la actriz que interpreta a la princesa Alejandra inicia con la siguiente frase: "Y todo se vuelve mucho más complicado debido al hecho de que tengo un piano de cola dentro de mí. Un piano de cola ya sería bastante malo, pero resulta que este está hecho de cristal". Los que han estudiado el caso de la princesa afirman que su delirio con el piano de vidrio se relaciona con el escándalo de su padre y su amante Elizabeth Gilbert, mejor conocida como Lola Montez, una actriz y bailarina irlandesa que durante su relación con el rey abusó de su privilegiada posición y andaba por ahí dando de látigos a todo aquel que se le pusiera enfrente. En los siglos anteriores se creía que la ilusión del vidrio era producto de la enfermedad de la melancolía, como se le conocía a la depresión. Hoy en día se cree que era un mecanismo de defensa que las personas empleaban para expresar lo vulnerables y frágiles que se sentían, como era el caso de los nobles, que estaban expuestos todos los días al escrutinio público, y el pensar que estaban hechos de cristal era un grito desesperado para reclamar su espacio personal. La ilusión del vidrio comenzó a desaparecer a finales del siglo XVII, aunque hubo algunos casos aislados durante el siglo XIX, como el de la princesa de Baviera. Luego, en la década de 1930, se registró el caso de una mujer que vivía en los Países Bajos y decía que sus piernas estaban hechas de vidrio. Afortunadamente, y después de recibir ayuda psiquiátrica, esta mujer se recuperó por completo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de la ilusión del vidrio. Si llegaron hasta aquí, dejen el emoji de un piano. Y hasta pronto. Este misterioso sujeto creía ser una especie de jarrón de vidrio, y al igual que Carlos VI, y andaba por ahí dando de látigos a todo aquel que se le pusiera enfrente. En el caso de los nobles, al estar expuesto, fue una jovencita de gran belleza. Incluso Miguel de Cervantes